gracias. Bien, después de haber tenido una ronda de exámenes y un conjunto de oportunidades, todavía no he revisado el último examen, entonces para el día martes vamos a tener la situación más clara. Entonces vamos a avanzar hoy día el tema que corresponda. Permítanme ver. Ok. Bien, ahí estamos con lo que para nosotros es matriz dispersa. Este tema en realidad ustedes ya lo han visto en Progra 1, el tema de matriz. Lo han definido como clase, ya saben cuáles son sus métodos. El problema no está ahí para mirarlo ahora nuevamente en estructura de datos. El problema es que en Progra 1 ustedes reservaban un espacio de memoria, por decir, para manejar una matriz de 100 por 100, 200 por 200. Y cuando ocupaban la matriz, cuando hacían la prueba, pues la mayoría de las veces la ocupaban de 5 por 5, por decirlo, de 6 por 6. Entonces reservaban en demasía espacio. Al revés también, había ocasiones en que tal vez necesitaban matrices de 50.000 por 50.000. O sea, matrices extremadamente grandes. El problema ahí era que cuando ustedes definían ese tipo de matrices, teníamos un exceso de uso del recurso de memoria. Y en muchos de los casos, dependiendo de las características del equipo y demás, pues no funcionaba. No era porque estaba mal escrito, sino porque ustedes le estaban diciendo, quiero reservar un espacio de memoria de 50.000 por 50.000 filas por 50.000 columnas. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? No podíamos manejar matrices tremendamente grandes, digamos. Y esto ocurre a raíz de la necesidad que tienen los ingenieros industriales, los ingenieros civiles y demás para realizar algunos cálculos, manejar matrices de tremendas dimensiones. Podemos decir que hasta de 1.000.000 por 1.000.000, matrices de ese tamaño. Lo característico de esta matriz dispersa es que no se guarda dentro de los atributos de la representación de la matriz, no se guarda el valor repetido. Por decir, tenemos una matriz de 1.000.000 por 1.000.000 y en la fila 1, columna 2, hay el número 20 y en todas las demás casillas hay 0, entonces el valor 0 no lo vamos a guardar en la matriz. Y vamos a guardar solamente el valor 20. Entonces, los elementos repetidos no se guardan en la estructura de la matriz, ¿sí? Sin embargo, eso nos permite, si ustedes quieren verlo, manejar matrices tremendamente grandes, pero a veces en contrapartida tenemos un desgaste del uso de lo que es el procesamiento, pero sí es necesario manejar matrices de este tipo. Entonces, como descripción del tipo de dato abstracto matrices no hay ninguna novedad, excepto, ustedes van a ver acá en la parte superior, pueden verlo, en la descripción no formal podemos ver que todos los métodos que ustedes están viendo ya los conocen, absolutamente todos. Por ejemplo, crear, poner, elemento, dimensión fila, dimensión columna, dimensionar, ya lo saben. Este es el único método nuevo que ustedes no conocen, definir valor repetido. ¿Sí? Entonces, después todo es lo mismo que han visto en Progra 1.
Vamos por parte. El constructor lo único que hace es devolver la matriz vacía de 0 por 0. Dimensionar lo que hace es decir de cuánto por cuánto va a ser la matriz que vamos a manejar. Dimensión fila nos devuelve cuántas filas puede manejar la matriz y dimensión columna nos indica cuántas columnas puede manejar la matriz en ese momento o de qué tamaño fue dimensionada. Poner fila, columna, índice, fila, columna y valor. También saben para qué es, indico en qué fila y en qué columna y coloca el valor. Elemento, le doy la fila y la columna y me dice qué valor hay en esa posición. Este es el nuevo, definir valor repetido. El definir valor repetido es un método que uno le envía a la matriz y le dice, este es el número que se repite más veces o que se va a repetir más veces en la matriz y que no necesitas guardarlo dentro de la estructura. Necesitamos saberlo, pero no guardarlo repetidas veces. Entonces, este es el único método nuevo que ustedes podrían decir novedoso, a diferencia de lo que vieron en Progra 1. Bueno, la definición formal, aquí la tienen. Y a eso lo complementan acá con la interfase. Ahí no hay novedad. Y si tuviéramos que trabajar con un ejemplo sencillito, sumar los elementos de una matriz, fíjense, no varía en nada lo que ustedes llevaron en programa. M de tipo matriz dispersa, suma igual a 0 para dos ciclos repetitivos, y aquí lo que estamos haciendo es sumar los elementos de la matriz. Fíjense, suma igual a suma más M punto elemento sub I, J. No hay nada raro aquí, estamos sumando todos los elementos de una matriz. ¿Sí? Exactamente lo que ustedes vieron en programa. El problema no está ahí, el problema está entonces en cómo se guarda la información. Vamos a ir por el primer camino. Esta forma de guardar se llama formato coordenado. Vamos a observar lo siguiente para que nos demos cuenta. Aquí hemos puesto el 1, el 2, fíjense, el 3, el 4, el 5, por ejemplo. Observen el 5. ¿En qué fila está? En la fila 2, 1, 2, 3, 4. Fila 2, columna 4. Si ustedes observan bien, está en esta fila y en esta columna. Fila 2, columna 4. Ahora observen los tres vectores que están en la parte inferior. Vamos a ubicar el 5. Ahí está. ¿En qué columna está? En la 4. ¿En qué fila está? En la 2. ¿Qué valor es? El 5. O si quieren verlo de otra forma, el 12, por ejemplo, acá. Está en la fila 5, columna 5. Veamos. Ah, sí, verdad, está ahí en la fila 5, columna 5. Si ustedes ven en esta representación, el valor 0 no se guarda acá. Véanlo acá. No se guarda. Entonces, ¿qué se guarda en estos tres vectores? Vector fila, vector columna y vector dato. Solo aquellos elementos que son distintos del valor repetido. Entonces, si ya sabemos que todos los demás elementos son 0, no necesito guardarlo. En eso consiste esta forma de representación. Y esta es una de las muchas formas de representación de una matriz dispersa. Ok, aquí tenemos, fíjense, la definición. Tenemos los atributos. ¿Qué vamos a tener? Un vector fila, un vector columna y un vector dato. Dimensión fila, dimensión columna. Vamos a tener un atributo rep o repetido o rep, como quieran verlo, que lo que va a guardar es el valor del valor repetido en la matriz. O sea, ¿cuál es el elemento repetido en la matriz? Ahí se va a guardar en rep. Y nt lo único que va a hacer es decirnos cuántos elementos hay distintos de
0 en la matriz. Ok, comencemos. Fíjense, el constructor es lo mismo que era en programa 1. Dimensión fila igual a 0, dimensión columna igual a 0. Y acá, como el usuario todavía no me ha dicho cuál va a ser el valor repetido, porque estoy invocando al constructor, yo parto por defecto de que el valor repetido va a ser 0. Claro que el usuario en tiempo de ejecución puede decir que es cualquier otro valor, ¿sí? Para eso tiene el método definir valor repetido. Ok. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos nuestra matriz dispersa, el método poner, que es el que más nos interesa. Si hemos llamado al constructor, no pasa nada, ya sabemos qué hace. Si llamamos a dimensionar, en dimensionar lo que podemos decir es que la matriz va a ser de 1000 por 1000. Dimensionar lo que va a hacer es venir y colocar simplemente valores en dimensión fila y en dimensión columna. Ahí lo tienen, ¿sí? 1000 por 1000. Voy a poner número de términos en 0. El valor repetido lo voy a dejar en 0. Y vamos a hacer lo siguiente. Para que se entienda un poco. Un segundo. Ahora sí. Si nosotros llamamos a poner y le enviamos en la 10,10, perdón, no, en la 2,3, el valor 77, ahí está. Entonces, si invocamos a este método, poner, que es el mismo, pero le estamos enviando 2, 3, 7, 7, y si hacemos correr el algoritmo que ustedes están acá, por ejemplo, la primera línea dice lugar igual a buscar en el vector F y vector C los valores F y C. Se supone que acá en F está llegando el 2 y en C está llegando el 3. Eso es lo que está llegando. ¿Qué me está diciendo? Que yo venga y busque acá, en vector F y en vector C, ¿qué cosa? La combinación 2, 3. No existe la combinación 2, 3. Es más, voy a borrar esto. No hay eso, no hay nada. Pongámoslo así. ¿Sí? Número de términos está 0, si ustedes quieren ver acá. Lo único que yo sé es que la dimensión de la matriz es de 1000 por 1000. ¿Ya? Bien, cuando me dicen coloque el 2, 3, ¿qué es lo que tengo que hacer? Búsqueme, dice. Ahí está. No lo voy a encontrar, por lo tanto, lugar va a ser 0 si ustedes quieren verlo. No lo pilló. Ah, bueno, si no lo pilló, fíjense, lugar es mayor que 0, no lo pilló. Bueno, entonces no hay esa combinación. Pregunto si el número de términos es menor que el límite de la matriz. Pero, ¿de qué límite estamos hablando? De la capacidad máxima de esos vectorcitos. Esos vectores seguramente han sido definidos de dimensión 20, 30, 100, no importa, ¿sí? Entonces digo, ¿hay campo en esos tres vectores? Sí, me dice. Entonces, número de términos igual al número de términos más 1. Bueno, número de términos que aquí en este momento está en 0, lo colocamos en 1. Ahí está. Y luego decimos en el vector dato, en la casilla 1, porque nt vale 1, coloca E. Ah, bueno, aquí vamos a colocar entonces el valor de E, que es 77. Luego dice que en el vector fila, en la casilla nt1, coloque F. Entonces, acá colocamos 2 y en el otro colocamos 3. Y listo, ya estuvo colocado. Fíjense, ya está.
Significa entonces, fila 2, columna 3, que aquí hemos guardado el 77. Eso es lo que tenemos. Gráficamente, Control Z. Aquí en lugar fue 0, ¿ya? Entonces, fíjense, lo que tenemos es eso, que el 77 fue guardado en la fila 2, columna 3. Eso es lo que el usuario entiende. Un segundo, nos estamos peleando con el... Ya. Ok. Eso es lo que el usuario entiende básicamente y hasta ahí no pasa nada. Si queremos, llamamos nuevamente al método poner y le enviamos en la fila 1, columna 1, el valor 9. Entonces, fila vale 1, columna vale 1, elemento, se me había pasado, elemento vale 9. Y bueno, vamos a ver lugar. Otra vuelta vamos a buscar. ¿Está la combinación 1, 1? No, solo hay, ¿qué cosa? 2, 3 es lo que hay. No hay 1, 1. Bueno, entonces no lo pilla. ¿Lugar es mayor que 0? No. NT es menor que la capacidad de los vectores, sí es menor. Entonces incremente NT se pone en 2. Y en la casilla 2 de los 3 vectores se coloca la tripleta que nos está enviando. Por ejemplo, acá se coloca el 1, acá el 1 y acá el 9. Y ya estuvo. ¿Qué significa entonces? Que aquí se guardó el 9. Entonces, bastante sencillo, ¿no? ¿Dónde se complica la situación? La situación se complica cuando yo le diga, no se olviden que esto está en tiempo de ejecución. El usuario está que pone elementos, que multiplica, que sume, que divide. Y de repente, en algún momento le decimos, ponga en la 1, 1, por decir el valor 0. Yo le digo que ponga el 0 en la 1. Yo sé que el 0 no debería guardar, porque es un valor que ya es repetido en la matriz, pero sin embargo, observen lo que va a ocurrir. Lo primero que vamos a hacer es ir a buscar la combinación 1, 1. Fila 1, columna 1, y aquí está llegando 0, ¿sí? Entonces voy a ir a buscar esa. Existe, sí. Lugar se va a poner en cuánto. En 1, porque lo pilló ni siquiera en 1, en 2, ¿sí? Lo llegó a encontrar, aquí está. En la posición 2 lo pilló. La combinación 1, 1. Ah, bueno, si lo encontró, 1 es mayor que 0, sí. Perdón, 2 mayor que 0, sí. Dice, vector dato. Permítanme bajarlo si quieren. Por si no se ve. Ahí está. Dice, vector dato va a ser igual a E, pero en la casilla lugar donde lo pillaste. Entonces, este 9 ya no se puede quedar en 9. Póngalo en 0, dice. Hasta ahí está bien. Y aquí dice ahora, ese lugar justo donde colocaste el elemento que llegó, ¿es igual al valor repetido? Es la pregunta. Ah, dice ese 0, para decirlo de otra forma. Esto que acabas de colocar es igual a este. Sí, dice, en este ejemplo sí, dice. Entonces resulta que no puede guardarse ese elemento. O sea, no puede guardarse en esta estructura. De que el 0 hay en la matriz, va a existir, pero no puede guardarse, porque la idea es guardar todos los elementos distintos del valor repetido. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice? Si es igual, desplazar. Este desplazar consiste en lo siguiente. Necesito hacer desaparecer esto. ¿Y cómo hacemos desaparecer esto?
Suponiendo que aquí hubieran otros elementos. Si hubieran otros elementos, lo único que uno hace es trasladar el de aquí a aquí, el de aquí a aquí, el de aquí a aquí. Trasladamos, ¿cierto? O sea, hacemos desaparecer pues, si hubieran elementos. Y una vez que hacemos eso, decimos que NT ya no valga, perdón, NT ya no valga 2, sino se decrementa en 1 y eso sería. Entonces, dicho de otra forma, lo que haríamos, lo que hemos hecho es eliminar este si quieren. Ahí está. Y así quedó. Entonces, el poner es bastante sencillo. Vamos con el siguiente. Elemento. Ahora vamos a ver elemento. Permítame colocar acá el 9. Ya lo voy a hacer rapidito. Acá va a estar el 9 en la fila, columna 1. Acá voy a colocar el 8. Fila 1, columna 4. Ahí voy a colocar el 8. Y por acá vamos a colocar el 5 si quieren. 1, 2, 3. Fila 4. Columna 2. El 5. Si esa información hay ahí, entonces el número de términos está en este momento en 3. Y listo. Ok, la idea no era ver cómo funciona esto, sino hacer la prueba de elemento. ¿Sí? No se olviden que esta es una matriz de cuánto por cuánto, de 1000 por 1000. Pero es de 1000 por 1000. Eso quiere decir que de aquí continúa la matriz hasta la fila 1000. Y acá también hasta la columna 1000. Pero ¿qué es lo que hay en la matriz? En todo lo demás. En todo esto. Puros ceros hay. ¿Sí? Porque los únicos elementos distintos de cero que tiene la matriz están aquí. Eso es lo que ocurre. Entonces, si yo le digo elemento, aquí viene lo interesante, para que se entienda. Si yo llamo a elemento y le digo X va a ser igual a elemento de la fila 1,1. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir a buscar en la matriz la combinación, perdón, en la vector fila columna, la combinación 1, 1, la va a encontrar justo en la primera posición y va a retornar el valor 9. Si ustedes ven aquí el algoritmo, eso es lo que hace. Buscar en qué lugar se encuentra la combinación 1, 1 en BF y BC y retorna lo que hay en el vector dato en ese lugar. Ahí no es novedad. ¿Dónde es lo novedoso? Que yo le diga, dígame lo que hay en la posición 1, 2 de la matriz. La posición 1, 2 de la matriz. Bueno, si nosotros vemos este gráfico, la fila 1, columna 2, ¿qué valor tiene? Tiene el 0, ¿cierto? Pero si ustedes buscan acá, la combinación 1, 2 no hay. Entonces, ¿uno qué dice? Viene el algoritmo, pregunta si la dimensión está bien, busca el lugar, si está en el vector fila columna. Si está, me va a dar un valor distinto de 0. Pero si no está, me va a decir 0. Si me dice 0, 0 mayor que 0, entonces viene acá. ¿Y qué le retorna al usuario? Al usuario le dice, te devuelvo el 0, le dice, este 0 de acá. Quiere decir que al usuario le está avisando de que el elemento que está en la fila 1, columna 2, es el 0. No lo pilló aquí, por lo tanto, por defecto es 0. Eso es lo único nuevo si ustedes quieren verlo en este método.
Ahora, ¿qué ocurre aquí? En la parte superior de esta lámina, ustedes están viendo la matriz que acabamos de ver hace un momento. Es exactamente la misma foto. Copy-paste si quieren ver. El mismo, fíjense, el 12. Y aquí vemos el 12 está en la fila 5, columna 5. Para que se acuerden. El mismo ejemplo. El problema no está ahí. Ahora lo que yo les propongo es que igual ocupemos 3 vectores. Igual tengamos el vector dato, el vector columna, pero el vector fila solamente tenga menos elementos de los anteriores. Menos elementos de los anteriores. ¿Sí? Aquí está. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más. Quiere decir que el vector fila está comprimido. ¿Por qué decimos comprimido? Porque en la versión inicial que nosotros manejábamos, fíjense, el vector fila, aquí lo pueden ver. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 elementos. Y el vector fila ahora en esta versión tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Para darles una idea, la fila 1 de esta matriz que están viendo acá, ¿cuántos elementos distintos de 0 tiene? Distintos de 0. 2 elementos, ¿cierto? La fila 2, observen acá, 1, 2. ¿Cuántos elementos distintos de 0 tiene? 3. La fila 3, 1, 2, 3, 4. La fila 3 tiene 4 elementos. Ahora observen la gráfica de abajo. 3 menos 1, 2. Listo. Ahora voy a irme 6 menos 3, 3. Y finalmente voy a decir acá 10 menos 6, 4. ¿Qué es lo que está guardando entonces el vector fila? Observen aquí. Está guardando los elementos distintos del valor repetido. Fila 1 tiene 2 elementos, fila 2 tiene 3 elementos, fila 4 tiene, fila 2 tiene 3, fila 3 tiene 4 elementos. Si eso es verdad, profesor, entonces veamos la última fila. Acá. La última fila, ¿cuántos elementos tiene? 1 tiene, ¿sí? A ver, veamos acá. 13 menos 12, 1. Muy bien. Ok, con esa explicación, ahora evidentemente la pregunta que a ustedes se les viene a la cabeza, y entonces, ¿cómo encuentra dónde está el elemento o cómo pone? Acá le vamos a dar a ustedes un trabajo de investigación. Como son tipangos en hacer pruebas de escritorio, yo acá les estoy entregando el método más importante. ¿Cuál? Elemento. Fíjense, ahí está. ¿Cómo es que ese algoritmo descubre qué elemento le corresponde al valor fila y al valor columna? Aquí está todo el copy. Y ustedes completarán lo demás. Y acá ya voy tocando un tema muy importante de definir valor repetido. Para ello voy a ir un segundito acá, joven. Voy a volver a este ejercicio. Y así se va a entender lo que acabo de poner. Imagínense que ahorita, después de que ya está colocada la matriz, a mí se me ocurre llamar a definir valor
repetido. Y de locura nomás digo que el valor repetido va a ser 9. Ya está funcionando la matriz, está como ustedes están viendo en la gráfica, pero en tiempo de ejecución llamo y digo el valor repetido va a ser 9. Si llamo a este método, quiere decir entonces que si ya tiene información, la matriz, acá tiene 3 elementos ya, fíjense. Entonces tengo que hacer un algoritmo, porque no puede quedar así. Poner esto de 9 significa, ¿qué cosa? A ver. Hacer esto. Significa que el usuario quiere que todo esto sea 9. Perdón, eso queda en 8. Todos los ceros quiere que sea 9. Perdón, voy a terminar para que se den cuenta. Ahí está. Ahí está. Bueno, y las 1000 por 1000 casillas tienen lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense, esto era lo que había antes. Y de repente al usuario se le ocurre decir, definir valor repetido del 9, ya no quiero que sea el 0. Wow, entonces el usuario quiere algo así, que todas las casillas sean 9, excepto las que ya habían, que se queden nomás como estaban. Por ejemplo, el 5 aquí y el 8 aquí, que es distinto de 9. Y el 9 aquí quedó mezclado con lo que había antes 9. Entonces, cuando ocurre este cambio, esto tendría que cambiar. Seguramente, lo que va a ocurrir es que, pues aquí se queda el 8, aquí el 4, aquí el 1, aquí el 5, perdón, aquí el 5, aquí el 2 y aquí el 4. Y este desaparece. Ahí está. Entonces, fíjense, hay un algoritmo de movimiento, si queremos verlo, de toda la información que está en el vector datos fila columna, si es que en tiempo de ejecución nosotros llamamos a este método. En tiempo de ejecución después de que ya tiene información. Cuando no tiene información es facilingo el algoritmo. Lo único que uno hace es ir y decir el valor repetido, colóquese en repe y listo. Pero si ya tiene información la matriz, tengo que hacer este trabajito. ¿Ya? Ahora, volvamos a lo que había mostrado hace un momento. Perdón. Aquí. No se olviden que ahora estamos viendo lo mismo, pero comprimido. Ya sea comprimido o no comprimido la fila, fíjense lo que dice definir valor repetido. Dice, si la matriz no tiene elemento, solo se dice repetido igual al elemento que dice el usuario. Si no tiene elementos no pasa nada. Simplemente se le asigna y ya está hecho todo. Si la matriz tiene elementos y ninguno de sus elementos es igual al valor repetido, entonces repetido igual a E. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, acá, ¿qué hicimos? Si aquí hubiera habido un 6, digamos, vamos a ponerle así, que ahí hubiera un 6 y no el 9, que ahí hubiera un 6. Observen este ejemplo. Si aquí hubiera un 6, 8 y 5. Entonces,
estos tres elementos que estaban aquí anteriormente, no los cambiaba porque igualito iban a quedar, el 6, el 8 y el 5 iban a quedar, y todo lo demás se iba a poner en 9, ¿cierto? Entonces iba y repetido lo colocaba en el valor que yo deseaba, nada más. Eso es lo que está diciendo, repetido igual a E. No, no hay ningún cambio que hacer. El problema está, dice, cualquier otra situación debe redefinirse los valores de los vectores, que fue lo que hicimos. En nuestro ejemplo dijimos, el 9 había aquí, ¿sí? Había en esta posición un 9. Entonces, por solo ese 9 que estaba ahí, hemos tenido que cambiar el contenido de los tres vectores. Eso es lo que está explicando, perdón, este de acá. Les está avisando las consideraciones que ustedes deben tomar cuando implementen definir valor repetido. Bien, otra forma de guardar la matriz es la más fácil, ¿no? Creo que esta es la que más van a entender todos. Pedirle recursos a la memoria del computador. Ahí está. Fila, columna, dato y siguiente. Un camino bastante sencillito. Número de términos, puntero a la matriz, valor repetido, dimensión fila, dimensión columna, todo es lo mismo que vimos anteriormente, con la diferencia de que ya no hay los tres vectores, pero sí hay un puntero a la matriz. Vamos entonces. Suponiendo que ya hemos ejecutado la matriz, si nosotros llamamos a crear la matriz y le decimos de 1000 por 1000, lo único que va a hacer es venir y colocar 1000 ahí y 1000 ahí. Si nosotros ejecutamos, después de crear, llamamos a dimensionar y le mandamos 1000 por 1000, va a hacer eso. Y si nosotros le decimos que el valor repetido va a ser 0, va a quedar como está. Hasta ahí no pasa nada. Nuestro problema no está ni en el constructor, nada de eso. Nuestro problema estaría acá, en introducir información en la matriz. Entonces ahora vamos a llamar a nuestro método poner, al que ustedes conocen. Y le vamos a decir que en la fila 1, columna 1, vamos a colocar el 8. Para eso seguramente vamos a necesitar dir, x y nada más. Veamos. Y vamos a ver que fila es igual a 1, columna es igual a 1 y elemento es igual a 8. Bien, dice dir busque si en los nodos o en la memoria existe la combinación 1-1. Bueno, en la gráfica ustedes ven que no hay nada. Entonces me va a devolver nulo. Dice, dir es igual a nulo. Sí, dir es igual a nulo. Entonces pide espacio para guardar fila, columna, dato y siguiente. Bien, vamos a pedir espacio. Me voy a copiar esto. Ahí está, me voy a copiar. Y lo voy a poner por acá. Ahí está. Significa entonces que la memoria me dio espacio para fila, col, dato y siguiente. Eso entonces significa que aquí se colocó en -1 y aparte de colocarse en -1, libre quedó en 5. Ahí está. Significa entonces que esta es la dirección 1 que me dio la memoria, me dijo ahí vas a poder trabajar. Y dir tenía, bueno, dir tenía -1 porque no lo pilló. Y x ahora, después de ejecutarse este pedir espacio, va a quedar en 1.
Ahí está. Y decimos, X es distinto a nulo. Sí, me acaba de dar un espacio donde puedo guardar. Entonces dice, ponga en ese espacio que te acaba de dar, en fila, coloca fila, en columna, coloca C y en E coloca el elemento. Bueno, fila 1, coloco el 1, 1 y en E coloco el 8. Y en siguiente, dice, coloca lo que tiene PTR matriz. Ah, bueno, el puntero matriz acá está, lo podemos ver. Ahí está, PTR mat está en -1. Entonces le ponemos -1 acá. Y finalmente dice PTR mat, colocarlo en X. Bueno, PTR mat ahora ya no es -1, se va a poner en 1. Y número de términos que estaba en 0 se coloca en 1. Y se acabó. Ya hemos insertado un elemento. Eso significa que aquí está el 1, aquí está el 1, aquí está el 8 y aquí está menos 1. Listo el problema. Gráficamente hablando, este de acá le está diciendo, ¿sabes qué? Allá está el primer elemento y a continuación no hay nada. Ya se colocó uno. Si quieren colocamos otro. Si colocamos otro elemento y llamamos en la fila 3, columna 1, si queremos verlo, colocamos el 25. Fila 3, columna 1, el 25. Entonces en fila llega 3, en columna llega el 25, perdón, en columna llega 1 y el elemento es el 25. Dir no sé todavía lo que va a hacer y X tampoco sé lo que va a hacer. ¿Qué hace el algoritmo? Busca si existe ese valor FC, vale decir 3, 1, en los nodos. Bueno, si lo vemos gráficamente, lo que hay es 1, 1, no hay 3, 1. Entonces dir va a ser nulo. -1 si quieren verlo. ¿Dir es igual a nulo? Sí. Entonces pide espacio, dice. Bueno, vamos a pedir espacio. Si pedimos espacio, seguramente nos darán otro espacio de memoria, lo cual significa que aquí era fila, call, dato, y siguiente. Y entonces libre ahora quedó en 9. Si libre quedó en 9, este quedó en -1. Y la dirección que me dieron fue seguramente 5. Lo cual significa que X vale 5. Ahí está. Entonces pregunto, ¿X es distinto a nulo? Sí, X es distinto a nulo. Entonces me dice, ejecute todo esto. En fila coloque F, en columna coloque C y en dato coloque E. Bueno, vamos a hacerle caso. En fila vamos a colocar 3, en columna vamos a colocar 1 y en el elemento vamos a colocar 25. Aquí está lo interesante. Dice PTRMAT. En siguiente coloque lo que hay en PTRMAT. PTRMAT tiene 1, fíjense allá. Entonces le colocamos el 1. Ahí estuvo. Luego dice PTRMAT igual a X. Bueno, PTRMAT que valía 1. ¿Dónde está? Acá. Se coloca en X que vale 5. Y número de términos igual a número de términos más 1. Número de términos que estaba en 1 ahora se coloca en 2. ¿Cómo está esto ahora? Él me dice, venga acá. Y él me dice, venga ahí. Ahí están los dos elementos que tiene la matriz. La matriz es de 10.000 por 10.000 en el ejemplo. Y solo tiene dos elementos distintos de 0. Y ya funciona, ya puedo realizar operaciones matemáticas, todo lo que quiera. Un ejemplo más. ¿Qué pasa si después de estar trabajando yo digo, a ver, en la fila 1, columna 1, colocaremos el 0? Ahí está.
En la fila 1, columna 1, coloco el 0. Ya la matriz está como están viendo ustedes. Bueno, venimos acá. Este es fila 1, columna 1, y lo que quiero es colocar el 0. Viene y dice, búsquelo. Ah, lo va a pillar. ¿En qué dirección va a pillar? Justo en la 1 va a pillar. Entonces dir se va a poner en, ya no en -1, sino en 1. Y va a preguntar, ¿dir es igual a nulo? No. Entonces va a venir acá. Y le va a decir, ponga en esa posición 1, en esa dirección 1, el dato E. Ya le vamos a poner 0. Ahí está el 0. Ahí está, lo están viendo ustedes. Acá está. 0. Y acá me dice, acabas de colocar un elemento. Ese elemento es igual al valor repetido, dice. Me está preguntando si lo que coloqué acá es igual a este de acá. Es igual, me dice. Si es igual, no debería estar aquí guardado. Entonces, si es verdad, digo, elimine nodo. ¿Qué tendría que hacer? Desaparece este. Y este que estaba apuntando a 5, probablemente se queda nomás apuntando a 5, pero este que iba a 1, ya no. Este tendría que quedar en -1, ¿cierto? Y número de términos que estaba en 2, tendría que quedarse en 1. Entonces, este algoritmo lo tienen que hacer ustedes. Vamos al otro. Esta es otra forma de implementar la matriz usando también punteros o simulación de memoria con una diferencia. Noten ustedes que en lo anterior solo teníamos un nodo. Ese nodo tenía fila, columna, dato y siguiente. No había más. Aquí vamos a usar dos tipos de nodos. Los nodos va a ser un nodo fila que va a tener fila, siguiente fila, anterior fila y pretere columna. El otro nodo va a ser nodo columna que va a tener columna, dato y siguiente columna. Para ponerlo más en contexto. Perdón. Estos valores de acá indican la fila. Fila 1, fila 2 y fila 4. ¿Sí? Y estos valores de acá indican la columna. En la 1, 2 está el elemento 22. A ver, veamos. Sí, ¿verdad? Ahí está. En la 2, 5, fila 2, columna 5, está el 77. Ah, ¿verdad? En la fila 4, columna 1, está el 44. Fila 4, columna 1, está el 44. Básicamente es eso. Okay. Pero vamos a tratar de hacer una pruebita de que funcione para ponerlo mejor. Y para ello voy a hacer esto. Voy a llamar a poner. Y voy a decir en la 2,2 coloqué el 88. Permítanme un segundo. El mismo ejemplo. Voy a poner en la 2,5 el 77. 2,5 el 77. Ahí está. ¿Qué tiene que ocurrir cuando se llame al método poner 2,577?
Como no tiene nada la matriz, fíjense, número de fila, número de columna, ya está. Este puntero fila lo voy a dejar en -1. La primera vez no hay nada. Repetido es 0, está bien. Ok. Si quieren verlo, la fila es 2. La columna es 5 y el valor es 77. Bueno, acá hemos puesto el 100. Perdón, nos guiaremos con este ejemplo. Ahí está, 100. Ya, esta es la matriz, pero la quiero colocar. Mejor no lo vi ese ejemplo. Ahí está. Entonces está llegándole fila 2, columna 5, el elemento 100. Si quieren ver, esto de acá. 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. 100. ¿Qué tiene que ocurrir? Nuestro algoritmo tiene que pedir, para empezar, perdón, si no hay nada, tiene que pedir estos dos datos. Los voy a colocar aquí. Ahí está. Seguramente aquí me va a dar la dirección X y aquí me va a dar la dirección Y. Ya no voy a usar números, jóvenes, porque se supone que ustedes ya manejan nuestro simulador de memoria. ¿Qué va a ir en esta fila? Aquí va a ir 2. ¿Qué va a ir en esta columna? Aquí va a ir 5. Siguiente fila. ¿Qué significa eso? ¿Hay alguien aquí abajo? No, no hay nadie. Entonces, aquí se coloca -1, nulo. Anterior fila. ¿Hay alguien antes de esta fila? Entiéndase que todo esto es una fila, ¿sí? ¿Hay alguien? Tampoco hay nadie. Entonces, -1, nulo. Puntero columna. ¿Dónde está la información de la columna? Está en la dirección Y. Anda a buscar ya los datos de la columna. Aquí está, es la columna 5. ¿Y qué información hay en esa columna 5? Bueno, en la columna 5 está el 100, dice. ¿Hay otro elemento a continuación? No, no hay nadie. Entonces, colocamos -1. Ahí estuvo. Si llamamos a poner, eso tendría que hacer la primera vez. Ahora vamos a llamar a poner, si quieren verlo, el 55. No, y falta algo. PTRFIL tendría que apuntar ¿a dónde? A X. Eso quiere decir que este le dice, allá está. La matriz tiene esto. En la fila 2, columna 5, está el 100. Y se acabó, no hay más nada. El único elemento que hay en la matriz. Bueno, ahora aumentémosle el 55 si quiere. Le aumentamos el 55. Para eso, llamamos a ¿qué? Fila 1, columna 2, ¿qué valor? 55. El usuario hizo eso, fila 2, columna, fila 1, perdón. Fila 1, columna 2, el valor 55. Eso es lo que está llegando, si queremos ver. Bueno, ¿hay datos de la fila 1 en la matriz? Fíjense, en esta estructura. ¿Hay datos de la fila 1? No. Bueno, si no hay datos de la fila, siempre se deben pedir 2 nodos. Ahí está. Voy a poner acá, sí. Esta es la dirección C y esta es la dirección W, si quieren.
¿Qué debo colocar en fila? Ah, bueno, en fila tengo que colocar 1. ¿Qué debo colocar en columna? Debo colocar 2. ¿Qué debo colocar en datos? Debo colocar 55. Siguiente fila. Esta parte es importante, ya fíjense. Siguiente fila. Y anterior fila. Siguiente fila. Ah, la siguiente fila es X. Allá hay información. Anterior, no, no hay nadie. Menos 1. Puntero a columna. Ah, ahí es W. Y siguiente columna no hay nada. Falta algo, sí. Vamos a ver. ¿Qué más falta? Este anterior fila, observen acá, decía no hay nadie antes, pero ahora resulta que su anterior, ¿quién es? C. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Aquí tiene que colocar, en vez de menos 1, C. Ya estuvo. Ya está casi todo, pero falta algo. PTRFIL estaba mirando a X, ahora tiene que mirar a C. Y si vemos gráficamente, dice, vaya a la dirección C, ahí está el dato de la fila, de la primera fila, que puede ser la 1, la 2, pero en este caso es la 1. Y en la columna 2 está el 55, le dice. Luego le dice, váyase a la dirección X, acá está, váyase a la dirección X, le dice. Ahí está la columna 2, perdón, la fila 2, columna 5 y está el valor 100. Y se acabó. Sigamos aumentando. Ahora el 77. Vemos acá, lo vemos al 77. Si queremos el 77, simplemente lo llamamos. Entonces, ese está en la fila 1, columna 4, y es el 77. 1, 4, 77. Listo, ya estuvo. Perfecto. A ver, ¿qué hacemos ahora acá? La pregunta inicial es, ¿ya existe información de la fila 1? Miremos nuestra matriz. Sí, ya existe información de la fila 1. Entonces, no tengo que pedir, ¿qué cosa? 2 nodos, como lo hacía anteriormente. Simplemente tengo que pedir 1. Entonces voy y digo, si ya hay datos de la fila, lo único que hago es pedir 1. Ahí está. Y me dan la dirección R, si ustedes quieren. Porque se nota mejor K. Listo. Me dan la dirección K. ¿Qué hago ahí? Guardo la columna que sería 4, el dato que sería 77, y acá este menos 1, que ustedes están viendo acá, ya no dice menos 1, sino K. Conclusión, este mira ahí, este mira ahí. Bien. Un segundito. Este de acá, mira aquí. Este de aquí, mira ahí. Y listo. Y este, mira ahí. Así está básicamente. Finalmente, si quieren, aumentamos el último elemento. 22. Bueno, si queremos colocar el 22 es fila 4, columna 1 y 22. La misma pregunta. ¿Existe la fila 4? No, hay la 1 y la 2. Ah, bueno. Entonces, si no hay datos de la fila, pido 2 nodos.
Y seguramente aquí me dan la dirección T y esta va a ser la dirección B. Y ahí está. Acá voy a colocar en fila 4. En columna voy a colocar 1. En dato voy a colocar 22. Y aquí viene siguiente, no hay nadie adelante. Pero anterior sí es quién, X. Sí, intercol es B. Siguiente es -1. Acá nos olvidamos colocar el -1. Listo. Y algo muy importante. Este de acá decía siguiente fila. No había nada. Ahora va a tener que decir T. Ahí está. Entonces ya está implementada la matriz. No cambia PTRFIL, ¿por qué? Porque sigue apuntando a la primera fila. Si no hubiera, entonces apunta a la segunda, dependiendo quién es primero. Vale decir que siempre esto está ordenadito. Siempre fila 1, fila 2, fila 4. Por ejemplo, si llegara un elemento de la fila 3, se inserta aquí. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan, esto mira acá, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, ese ahí. Ahí está. Y si ven de la forma contraria, este mira allá y este mira allá. Este mira a nada porque no hay. Se acabó. Ahí está nuestra matriz. Obviamente, yo para revisar esto, seguro que les voy a pedir con simulación de memoria, porque ahí voy a ver si los enlaces lo están haciendo bien, si están apuntando donde deben apuntar. ¿Cuál va a ser la práctica? Lo mismo, se crean uno con memoria. Acá está, ya, implementada con memoria, con simulación de memoria. El único problema es que con simulación de memoria hay dos versiones. Una que usa un solo nodo, la más fácil, y la dos, la última que acabamos de explicar, que usa dos tipos de nodos. Vale decir que con simulación de memoria ustedes tienen que tener dos proyectos, ya casi listos, donde funcionen todos los métodos que están viendo. La otra es este menú que funcionaría para que cuando tengan 3 vectores, sin comprimir, ¿ya? Y la segunda opción es que cuando igual tengan 3 vectores, pero el vector fila esté comprimido. Entonces acá ya van 2 proyectos. Pero también tendrían que hacer con punteros de un solo tipo para ese menú y con punteros de 2 tipos de nodos. En resumen, ¿cuántos proyectos tienen que tener para el martes? 1, 2, 3, 4 proyectos mínimo. Más 2 de acá, 6 proyectos. 4 y 2 son 6. ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes, el martes nos estamos viendo con laboratorio y lo único que tengo pendiente con ustedes es revisar los laboratorios, que lo voy a terminar, y algunos que dieron el último examen. Es lo único que tengo pendiente. Entonces nos vemos el día martes en el laboratorio, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana y descansen. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.